¿Qué es la oración para ti? ¿Qué significa la oración para ti? Yo por mucho tiempo tuve un concepto religioso acerca de la oración, pensando de que la oración es una actividad religiosa, pero no. La oración no es una actividad religiosa. La oración es una petición. La oración es una petición, y si usted conoce un poco de derecho, sabe de que una petición se hace conforme a la ley. Porque un abogado, cuando va a hacer una petición delante del juez, su petición tiene que ir conforme a la ley, conforme a derecho. Porque si no es así, el juez le va a rechazar, se la va a rechazar, si no va pegada a derecho una petición. Pues algo similar es la oración. La oración es una petición que usted tiene que ir apegado conforme a la ley de Dios, que es la Biblia. La Biblia no es un libro religioso como mucha gente piensa, no. La Biblia son leyes y son ordenanzas, y la Biblia es la voluntad de Dios. A la Biblia se le llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Usted sabe de que en derecho el testamento es la voluntad de un hombre, pongamos por ejemplo un padre de familia. Un padre de familia que tiene sus hijos y él declara su voluntad en papel y empieza a escribir y dice: a mi hijo fulano le dejo mi carro, a mi otro hijo le dejo este terreno, a mi hijo otro le dejo una casa. Y así él reparte sus bienes en ese testamento, y ese testamento cobra validez cuando el padre muere, cuando el padre fallece. Pues algo similar sucede con la Biblia, porque la Biblia, como les vuelvo a repetir y quiero que quede claro, que la Biblia no es un libro religioso. Como si usted le pregunta a un abogado que si un testamento es algo religioso. No, claro que no. Él le va a decir que no, que un testamento no es algo religioso, ni tampoco la Biblia no es un libro religioso. La Biblia es la voluntad de Dios escrita, es la palabra de Dios escrita. Es la ley, las ordenanzas, los estatutos, los reglamentos que Dios nos da y nos dice: si tú haces lo bueno te va a ir bien, pero si tú haces lo malo te va a ir mal. Porque el desobedecer mi ley te va a traer consecuencias malas. Pero el obedecer mi ley también te va a ir bien. Porque yo no puedo ir en contra de mi palabra. Yo soy Dios y no soy hombre para mentir. La oración es una petición que usted la debe de hacer en base a derecho, en base a la ley, que es la ley, la palabra de Dios. Y esto lo vemos muy claro en el libro de Lucas, en el capítulo 18, si usted lo puede leer. Nos dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo y de continuo me agote la paciencia. Esta viuda, Dios me asombra a mí con la sabiduría y el entendimiento que enseñaba, porque Él es Dios sabio y Dios poderoso, pero siempre cuando iba a enseñar, Él enseñaba de una forma sencilla, a modo de que la gente, aún que no tenía letra, entendiera el mensaje que Él quería transmitir. Era tan céntrico en su mensaje, pero de una forma tan sencilla, pero sin perder la profundidad del mensaje que Él quería expresar. Y dice, Él escoge a una viuda que posiblemente en aquel tiempo las viudas eran las mujeres más vulnerables, quizás aún hasta menospreciadas por su estado. Aquí no dice si ella tenía hijos o no, pero lo que sí que ella se presenta delante del juez. Y algo que me asombra a mí, y si usted es analítico lo va a comprender, que esta viuda se acerca porque la viuda conocía sus derechos. Muchos cristianos no conocen sus derechos como hijos de Dios, y es porque no conocen la palabra, no conocen todas las promesas y las bendiciones que hay en este libro. Y cuando usted se acerca a Dios con su oración, con su petición, usted tiene que conocer la Biblia, usted tiene que conocer la ley para presentar esa petición, y que esa petición llegue al cielo y no sea rechazada por no estar fundamentada, como les decía al principio, conforme a derecho, conforme a la ley de Dios, conforme a la palabra de Dios. Y esta viuda lo conocía, lo sabía muy bien. Y ella se presenta y ella le decía: hazme justicia de mi adversario. Y ella insistía, y la oración tiene que ser así, una petición, una oración constante. Dice la palabra de Dios, dice: orad sin cesar. Orad sin parar, dice la palabra de Dios prácticamente. Porque usted, aunque esté en su trabajo, en la escuela, o en donde quiera que esté en su casa, usted en su mente tiene que siempre estar su mente conectada con Dios. Conectada con Dios, pensando en sus promesas, meditando en su palabra, quizás en su mente cantando un cántico, una adoración a Dios. Y eso es lo que quiere decir la palabra de Dios, que en todo tiempo estemos conectados con Dios y no dejemos que pensamientos o nuestras emociones o otras cosas nos desvíen del pensamiento de Dios y nos consuman lo que es el mundo, con tantas cosas que hay que llaman la atención a nuestras vidas, a nuestros ojos, que al parecer son bonitas, pero eso no nos va a traer nada bueno al mundo. Pero volviendo aquí al tema de que la oración, como les repito, para que quede claro, que la oración no es una actividad religiosa. La oración es una petición que se debe de hacer conforme a derecho, conforme a la ley de Dios, para que esa sea una oración acertada, como decimos. Una oración que dé, como decimos, en el clavo, delante de la presencia de Dios. Esta viuda conocía bien sus derechos, y sabía de que aunque el juez era un juez injusto, un juez de que no temía a Dios, dice, ni temía a hombre, pero como la mujer sabía sus derechos y conocía de la ley, ella se acercó con toda la libertad delante de aquel juez, pidiéndole que le hiciera justicia, y al final aquel juez le hizo justicia. Porque la viuda sabía de que lo que estaba pidiendo era algo que le correspondía, era algo a lo que ella tenía derecho, y que tenía derecho que aquel juez
le hiciera justicia. Y eso es la oración. Una petición que tiene que ir dirigida al cielo con certeza. Por eso qué bueno es estudiar la palabra y la Biblia, porque la ley de Dios es la voluntad de Dios. Y cuando usted conoce sus derechos y sus obligaciones también como cristiano, porque no podemos reclamar derechos sin antes haber cumplido con nuestras obligaciones como hijo de Dios. Y una de las obligaciones es ser fiel a su palabra, para que cuando usted se acerque delante de Dios como juez justo, como juez de toda la tierra, usted se va a acercar ante su presencia con toda libertad, con toda gozo y alegría, sabiéndole de que Él es juez justo, pero que a la vez Él es su Padre. Y usted, sabiendo de su palabra divina, de la Biblia, sabe cómo acercarse a Él, sabe cómo dirigirse a Él para hacer una petición, para elevar una petición que llegue hasta el trono de su presencia y pueda recibir lo que usted le está pidiendo, cualquier cosa que sea de la que usted le esté pidiendo, sabiendo de que usted ha caminado en rectitud, ha caminado conforme a sus ordenanzas, conforme a sus estatutos, como le dijo Jehová a Moisés. Él le dijo: si guardas mis mandamientos y los cumples, te irá bien, y mi presencia irá contigo, le dijo. Pero cuando nosotros nos acercamos ante la presencia de Dios, sabiendo de que no hemos cumplido su palabra, de que no le hemos sido fieles, pues nos acercamos de una manera con vergüenza delante de Dios. Y no significa que Dios nos va a rechazar, no, porque Él está siempre con sus brazos abiertos. Pero qué bueno cuando nosotros nos acercamos delante de la presencia de Dios con nuestra frente en alto, con nuestra cara levantada, sabiendo de que estamos haciendo su voluntad y estamos tratando de agradarle, estamos luchando por agradarle. Y lo que yo quisiera es de que tu petición, cualquier cosa, necesidad que estés pasando, de que cuando le eleves esa oración, esa petición a Dios, te acerques con confianza a Él y creas de que Él es un juez justo, es fiel y justo, y que la respuesta a tu oración va a llegar, tal vez no en el momento que tú deseas, pero que esa oración, ten fe de que va a llegar la respuesta a tu milagro, a tu necesidad, cualquier cosa que estés pasando, que estés pidiéndole a Dios. Cree que va a llegar, pídelo en el nombre de Jesús, que es quien intercede por nosotros. Y esa oración va a venir con una respuesta de parte del cielo. Créelo y ten fe y no desmayes, y continúa creyéndole de que Dios es un Dios poderoso y grande, y de que tu oración y tu clamor están ahí delante de la presencia de Él, y en su momento Dios va a traer una respuesta a tu vida, a tu necesidad, a lo que tú le estés pidiendo. Que el Señor te bendiga.